Pues nada, damos arranque, nos metemos en harinas directamente para hablar de esta temática que, como bien avanzaba Aurelio, pues al final es de suma tendencia. No podemos mirar hacia otro lado, ¿no? En la llegada de la inteligencia artificial, de la robótica, que también tiene su vinculación, lógicamente, a este ámbito tecnológico y, por supuesto, cómo impacta, que es donde voy a poder yo aportar, ¿no? Mi experiencia en el ámbito del marketing digital. Bueno, yo creo que el resumen que ha hecho de mi perfil profesional, pues habla al final de alguien que ha estado en contacto con mucho proyecto. De 20 años, la verdad que me ha dado tiempo a ver y tocar, ¿no? Numerosos medios de comunicación y sobre todo mi pasión por la tecnología, pues me ha acercado a este campo. También, lógicamente, la presión, ¿no? Que el propio mercado en ocasiones obliga a determinados clientes a dar el salto, a abrazar eso que llamamos innovación, ¿verdad? Para al final, bueno, adoptar la tecnología como una fórmula de crecimiento, como una ventaja en ocasiones competitiva, ¿no? Y yo creo que de ahí, bueno, pues el resumen que hoy voy a intentar hacer con esta combinación de estos tres elementos que son, ya digo, complementarios y muy interesantes. Vamos a verlo. Voy a partir de esa frase que veis ahora mismo en pantalla, bueno, del nada más y nada menos que Stephen Hawking, ¿no? Que nos abandonó hace ya 5 años, pero que dejó, pues lógicamente, grandes reflexiones en torno a este campo de la inteligencia artificial que hoy empezamos a disfrutar. Eh, Él decía, como veis ahí, que la inteligencia artificial es la última frontera, aquello que supera la inteligencia artificial es la humanidad. ¿Por qué abro con esta frase, ¿no? Que nos puede hacer, como digo, reflexionar en torno a todo lo que os voy a contar el día de hoy? Lo primero, porque en ocasiones vemos esto como algo que nos amenaza, ¿no? Y cuando yo creo que realmente lo que tenemos que ver es, en este caso, el vaso medio lleno, ¿verdad? Y ver la cantidad de oportunidades y posibilidades que se nos abren hacia el otro lado del uso, ¿no? de la IA. En muchas ocasiones, ya digo, tenemos determinados miedos. Es cierto que la complejidad de la propia tecnología eh, pues nos puede dar algo ya digo, de vértigo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que tenemos que verla como una gran herramienta que nos va a abrir, pues seguramente la caja de los sueños, ¿no? Ese objetivo que probablemente tengamos diariamente a nivel empresarial, lo vamos a poder cumplir si aprovechamos, ya digo, la gran capacidad que tiene este tipo de herramientas, ¿no? Luego haremos otra serie de valoraciones, ¿no? De lógicamente los riesgos que también conlleva el uso de este tipo de tecnología. Y por lo tanto, ya digo, yo os invitaría a partir de un concepto que quizá nos rompe un poco esa lectura que normalmente tenemos del concepto IA, ¿no? Y vamos a empezar hablando de inteligencia artificial, como veis, y lo cambiamos esas dos letras, ¿no? La I y la A, por una inteligencia aumentada. ¿Qué quiere decir con eso? Pues un poco en relación con lo que estábamos hablando hace unos segundos, ¿no? Que en muchas ocasiones, ya digo, consideramos que puede ser simplemente pues un freno para nuestro avance profesional, ¿no? Cuando en el fondo lo que tenemos entre manos, como digo, es una herramienta que bien aprovechada, bien utilizada, nos puede hacer que, bueno, pues las grandes ideas que en ocasiones plasmamos en estrategias a nivel empresarial, pues lleguen a un buen fin, ¿no? Lleguen a alcanzar incluso cotas que a veces no podemos llegar ni a imaginar, ¿no? Entonces, pensemos, yo digo, en esa IA no como una inteligencia artificial, como algo que simplemente está ahí dando respuesta a nuestras preguntas, sino como esa herramienta en la que nos vamos a apoyar y que, gracias a la inteligencia que nosotros albergamos y que realmente estamos dotando, ¿verdad?, a las máquinas con este ejercicio, vamos a ir más allá, vamos a ir un paso bastante más allá. Y bueno, pues hay que decirlo, esa es la realidad, ¿no? O sea, hago esta fusión entre inteligencia artificial, robótica y marketing digital porque, en el fondo, la inteligencia artificial ya nos está dejando claro, en solamente un año en el que realmente pues hemos de alguna manera estandarizado, ¿no? Democratizado el uso de la IA, que nos habla de que va a revolucionar sin duda alguna los aspectos del marketing, ¿no? Y esto es ya digo, se dice de manera rotunda, y a través de los ejemplos que quizá voy a dejar a lo largo de toda la sesión de hoy, yo creo que va a quedar bastante claro, ¿no? Lo primero, vamos a decir que los medios, ¿no? Y sobre todo los grandes estudios y reportes, ¿no? que diariamente aparecen de manera pública, ¿no? Y que logramos ver, nos hablan, pues, lógicamente, un mundo de posibilidades. Lo primero,
porque nos hablan de que el uso de la IA en estos momentos pues ya está abarcando un porcentaje bastante importante, ¿no? Del perfil marketero, del perfil que se dedica en este caso al marketing, a la comunicación, a la publicidad, porque vamos a ver campos en todos ellos, ¿no? Y sobre todo que la inversión, ahora vamos a traer algunas cifras vinculadas también a este sector, están disparadas, ¿no? Están en un crecimiento sumamente exponencial y que al final, bueno, nos habla incluso estudios como por ejemplo el que salió este año publicado por parte de Deloitte, de la consultora Deloitte, que nos dice que el 94% ya de los líderes empresariales ven este campo de la inteligencia artificial como un fundamento, ¿no? Para los próximos 5 años, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues ya empezamos a dejarnos pequeños tatuajes, ¿no? En la piel que nos hablan de que quizá no debería de tardar mucho en el caso de que no lo haya hecho, de sumarme a este tren y que sin duda alguna no tengo que plantearme si todavía tiene encaje dentro de mi organización este campo, porque probablemente si lo haces muy tarde, ¿no? Pierdas ese tren que todos están cogiendo, ¿no? Y que ya digo que es una ayuda imprescindible en ocasiones y vamos a ver en casos concretos, casos de éxito, para lograr objetivos bastante importantes. Es verdad que hay una parte de la población, ¿no? Entonces, esa parte de la población que quizá tiene esos miedos, ¿no? Ese famoso FOMO, ¿no? Y en ese entorno BAMI, ¿verdad? En el que nos movemos, que realmente impide en ocasiones la adopción de este tipo de tecnologías. Pero que quiere decir también, que quisiera decir también, ¿no? Que quizás esas generaciones un pelín más jóvenes que realmente están pues creciendo, ¿no? Y desenvolviéndose en un entorno completamente digitalizado, generaciones Z, por supuesto, ¿no? Pues nos habla en este caso de una fácil adopción, ¿no? O sea, están adoptando este tipo de tecnología y usándola de manera constante y sin ningún tipo de complejo, algo que lógicamente va a hacer, pues lo primero, dotar de mayor base de datos, ¿no? De ese dataset del que beben las IAs para poder darnos respuestas y poder aprender sobre todo. eh, Muy rico, porque el uso al final hace esto también, ¿no? Y quizá aunque nos parezca una locura, ¿no? Pues un chat GPT, ¿no? Que es quizá de las herramientas más importantes del momento, pues bebe y crece, ¿no? Y sin duda alguna aprende con cada una de las palabras, cada uno de los conceptos y preguntas que dejamos en ese chat, ¿no? Con el que estamos relacionándonos. Entonces, es verdad que el crecimiento de la propia ella nos habla pues eso, de un seguimiento de que la curva va a seguir tirando hacia arriba, va a seguir ampliándose y a medida que pase lógicamente el tiempo, con más razón, ¿no? Ya digo, con ese proceso de adopción. A nivel de inversión, pues es algo que lógicamente siempre se necesita, ¿no? Una tecnología no avanza por ese hype, ¿no? Y no se desarrolla hasta el proceso de producción y de relación con, bueno, de penetración, ¿no? Dentro del mercado, si realmente no tiene inyecciones suficientes de inversión económica. Y aquí, pues, qué decir, ¿no? O sea, más de 100.000 millones de dólares que se esperan, ¿no? Y que incluso se multipliquen por 20 en esa cifra a la vuelta de la esquina, ¿no? En muy poquitos años, ¿no? Estamos ya en 2023, en menos de 7 años, la verdad que las cifras, ya digo, dan miedo, dan vértigo, ¿no? Y esto quiere decir, bueno, pues que las oportunidades, posibilidades que se están viendo, pues sin duda alguna nos, nos la aclara, ¿no? Con todo ello. Bueno, partamos, ya digo, del campo de la inteligencia artificial, luego vamos a saltar al apartado de la robótica y en todo momento lo que voy a hacer es tratar de ligarlo con esas disciplinas, con esas técnicas que están vinculadas con el mundo del marketing digital. Por partir de la base, porque al final, bueno, pues quizá la audiencia, ¿no? Que tengo ahora mismo delante de su pantalla, pues es muy variada. Hay que decir que cuando hablamos de ella estamos hablando al final de enseñar a una máquina a desenvolverse y a desarrollar determinadas labores que el ser humano no está acostumbrado a hacer, ¿no? Y que ya digo que estamos dotando a esa máquina de estas capacidades, ¿no? Partamos de ahí de una manera básica. Luego veremos hasta qué nivel de profundidad, ¿no? Podemos dotar a esas máquinas de ese tipo de labor. Pero esto no es algo actual, no es algo nuevo. Yo tengo que reconocer que ya en 2012, 2013, tuve la oportunidad bueno, pues en este caso de relacionarme con determinadas herramientas que ya hacían uso de la IA para, por ejemplo, en el campo de las redes sociales, ¿no? Del social media, toda la parte de escucha activa, ¿no? Y de monitorización en redes, y funcionaba bastante bien, ya estaba bastante avanzado. Pero esto nos habla también, ya digo, de un largo recorrido que la inteligencia artificial que hoy en día disfrutamos como una técnica que parece que para todos ha aparecido en noviembre de 2022, pues estaban muy engañados, ¿no? Al final esto
ya digo, tiene más de un recorrido, incluso algunos hablan de más de 100 años, ¿no? De recorridos, incluso nos vamos más atrás de la línea del tiempo que os plasmo ahí en la presentación. Y desde entonces, pues lo único que hemos visto, ya digo, es un crecimiento notable de las capacidades que tiene este tipo de tecnología, ¿no? No voy a pararme en los hitos, porque al final yo creo que muchos de vosotros o los conoceréis o probablemente pues bueno, tengáis facilidad para acceder a todos ellos, pero sí que me voy a quedar en ese último lustro, ¿no? En el que pues hemos visto realmente una claridad, ¿no? Hemos visto la luz, ¿no? Y que sobre todo nos ha permitido la llegada de pues de esos modelos, ¿no? Y de esas plataformas como DALL-E, como Stable Diffusion, ¿no? Como Midjourney, como ChatGPT, por supuesto, ¿no? Y por supuesto ese avance también que nos ha permitido pues, el propio Google, ¿no? Amazon, que lo hemos visto, Meta, etcétera, que nos ha dado, como digo, una realidad, nos ha dado un acercamiento a este campo de la inteligencia artificial como usuarios y como profesionales, ¿no? Pero esto no queda aquí. Lo que nos está dejando también muy claro, ¿no? El propio avance y la constante innovación que tiene este apartado, ¿no? Y sobre todo ese proceso de aprendizaje automático que tienen las propias IAs, ¿no? Es que esto es el principio, ¿no? De algo que por ahora no vemos el horizonte, ¿no? O sea, porque va a ser una cosa que va a escalar y que va a llegar a unos niveles que incluso un poquito más adelante de la presentación pues nos llegaremos a preguntar hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Pero bueno, los modelos principales y fundacionales que vemos, pues ya digo, en este momento, por ejemplo, vinculado a OpenAI, ¿no? Que es esa compañía que alberga a ChatGPT, que es la más utilizada, pues en este caso ya estamos en una versión 4, ¿no? Del modelo, la 3.5 es la que de manera gratuita todos podemos utilizar, pero a la vuelta de la esquina tenemos, ya digo, infinidad de lenguajes, infinidad de modelos que no dejan de cambiar, que no dejan de aprender, que no dejan de aumentar sus capacidades y que probablemente nos den algún tipo de sorpresa como cerraré, ¿no? Con la presentación. Bueno, es verdad que vamos a hablar muchísimo de ChatGPT, ¿no? De esa joya de la corona, como me gusta a mí decir, ¿no? Esa herramienta que al final nos ha permitido, como digo, a nivel de usuario, llegar a entender, ¿no? Las capacidades que alberga este tipo de tecnología. Y esto, claro, nos abre, como digo, la posibilidad de que mañana pueda aparecer otra que tenga unas funcionalidades muy similares y que incluso la usabilidad, ¿no? Y la manera en la que nos relacionamos sea bastante más intuitiva y que barra de la noche a la mañana, porque esto es lo que suele ocurrir en el mundo de la tecnología. Nadie está eh, libre, ¿no? de ese tipo de riesgos. Pero lo que consiguió OpenAI, ¿no? Con ChatGPT en solamente 2 meses alcanzar pues esos 100 millones de usuarios, ¿no? Que compañías y que aplicaciones, ¿no? Como en este caso yo, Instagram o TikTok, que prácticamente todos llevamos en nuestro teléfono móvil descargadas, ¿no? Tardaron en conseguir pues casi 28 meses, ¿no? Que estamos hablando de unas cifras que ya nos hablan, ¿no? Ya digo, de las capacidades, ¿no? Que tiene este tipo de elementos. Y además estamos hablando de que no es entretenimiento, que no es una aplicación social, ¿no? Como es el caso de TikTok, simplemente de contenidos de entretenimiento, sino que estamos hablando de algo completamente diferente, ¿no? Bueno, ChatGPT, ¿qué es? ¿No? Para que entendamos también un poco esto y vayamos hablando de una manera un poco más consciente de todo lo que tengo preparado. O sea, al final ChatGPT, si se lo preguntara a él, y es lo que he hecho y es lo que os pongo ahí dentro de la presentación, nos dice que es un modelo de lenguaje artificial creado en este caso por OpenAI y que lo que ha hecho es, bueno, pues aprender, en este caso, a entender el lenguaje humano, responder preguntas, ¿no? Y solicitudes que dejamos a través de un formato chat, ¿verdad? Pues de manera sencilla, ¿no? Y que lo que hace al final es que en la parte trasera de este tipo de chat lo que tiene es que utiliza unos algoritmos y técnicas de procesamiento natural, de lenguaje natural, el famoso NLP, para analizar lo primero y comprender, ¿no? Aquella pregunta, aquella consulta o la petición que le estamos dejando dentro del chat y que lo que hace en este caso es generar un contenido que lógicamente, aunque se llame inteligencia artificial generativa, no crea, sino que lo que hace es en este caso es un proceso de predicción, ¿no? Que en base al aprendizaje que él ha tenido, ¿no? Y la cantidad de textos que ha podido leer en ese proceso de aprendizaje, entiende que cuál es la frase, cuál es la palabra, ¿no? Que debería seguir a ese texto que está generando y que por eso cuando nosotros estamos haciendo una consulta, veréis que hay una serie de saltos, ¿no? Hasta que construye todo el texto y llega a su conclusión, ¿no?
¿Qué ocurre? Que ya digo, lo que estamos viendo ahora mismo es una versión muy bebé, ¿no? Como a mí me gusta decir, es el becario de OpenAI, porque ChatGPT va a seguir creciendo hasta el punto de que se convierta en un verdadero consultor para todos nosotros. Estamos ya digo en una fase muy incipiente. Cuanto más uso tenga y mayor cantidad de datos, ¿no? Inyectemos dentro de este motor, pues mejores resultados lógicamente nos va a dar, ¿no? Al final, hace muy poquito, hace nada, cuestión de semanas, pues el gran CEO de OpenAI se presentaba delante de todo el mundo hablando de esas características que había incorporado y por primera vez, ya digo, delante de los medios y de desarrolladores, hablaba pues del crecimiento, ¿no? Que estaba teniendo la compañía y en particular ChatGPT, ¿no? Nos dejó numerosas novedades bueno, la verdad que son muy interesantes, sobre todo por ya digo, por el aumento de capacidad, en este caso de procesamiento, que está teniendo la propia aplicación, por el abaratamiento, que esto pasa mucho, ¿no? Acordaos también de la famosa ley de Moore, ¿no? Y en este caso no solamente habla de esa duplicidad, ¿no? Esa multiplicación de la capacidad de procesamiento, sino que estamos hablando también de una reducción importante del precio, ¿no? Y que esto también va a hacer mucho más accesible a todos nosotros, a todas las empresas, el uso de este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, entremos un poquito ya después de esta introducción, de este contexto que os estoy haciendo, en esa combinación interesante entre marketing digital, inteligencia artificial y robótica. ¿Qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué tipo de resultados nos puede hacer o nos puede dar la combinación de inteligencia artificial y de marketing digital? Vamos a ver muchos, ¿no? Es verdad que vamos a ver ejemplos concretos relacionados, por ejemplo, con la personalización, ¿no? La importancia que tiene en este campo el poder ofrecer, porque el marketing además vive de ello, de ofrecer productos relevantes, ¿no? Y sumamente personalizados para el público al que se dirige. Yo creo que eso es una base fundamental, ¿no? Esa clusterización de alguna manera de los contenidos que nos obliga y nos ayuda, no tanto nos obliga, sino nos ayuda en este caso a llegar de una manera más rentable, más eficiente, ¿verdad? A ese público objetivo al que estamos tratando de convencer de algo a nivel de marketing. Pero también nos ayuda a automatizar. Va a haber numerosos ejercicios que veamos en los que la pasividad en este caso, ¿no? Nos ayuda también a poner el foco en otro tipo de ejercicios. Se ha perdido o se suele perder mucho tiempo, ¿verdad? En esa persecución que hacemos de los clientes, pero sin duda alguna, si nos apoyamos este tipo de herramientas intentando automatizar determinados procesos, la gestión en ocasiones de campañas, si ya tenemos una optimización, como digo, automatizada, pues nos va a dar la tranquilidad de que estén funcionando, ¿no? Y que lo único que hagan es trabajar para mejorar cada uno de los resultados que estamos teniendo. Por otro lado, más allá de la automatización, de la optimización, que van muy vinculadas, por supuesto, vamos a ver ejemplos de experiencia de cliente, ¿no? De cómo a través de esa combinación podemos, en este caso, dar una sensación, porque es lo que tenemos, sensaciones, emociones, en el campo del user experience, del customer experience, ¿verdad? Para hacer que al final la relación que tenemos con esos clientes nos lleve a un estadio de fidelización y que incluso esa persona se plantee evangelizar, ¿no? Y hablar de manera positiva de nuestra empresa gracias a ese trato personalizado, cercano, empático, ¿no? Que en todo momento hemos tenido, ¿no? Claro, esto, ya digo, nos lleva a con qué tipo de ejercicios, con qué tipo de técnicas, ¿no? Vinculadas al marketing digital podemos trabajar y podemos depositar confianza, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial. Pues son numerosos campos, ¿no? Vamos a hablar y voy a referenciar elementos relacionados con las redes sociales, por supuesto, con la publicidad, con la creatividad, con el diseño y desarrollo de páginas web, con la analítica, ¿no? Con esa parte del SEO que es muy importante, ¿no? Y todos entendemos, ¿no? La importancia que tiene el campo del posicionamiento orgánico en buscadores en este momento, el campo de email marketing, atención al cliente, logística. Yo digo, prácticamente en todo el abanico que tenemos a nuestro alcance y que tiene algún tipo de relación directa con el campo del marketing digital, en este momento tiene un huequito para que la IA entre y nos ayude a mejorar los servicios. Partamos de lo básico a lo más complejo, si os parece. Por un lado, vamos a empezar, pues lógicamente, con la generación de contenidos, ¿no? Y que quizá es el uso más habitual que estamos dando en este momento a herramientas como ChatGPT, ¿no? O como Bing Chat, o como Bard, o como el que queráis, ¿no? Que estemos utilizando. Es verdad que tenemos que partir de que la calidad que genera, ¿no? A nivel de texto este tipo de herramientas necesita, en este caso, de un prompt engineering, ¿no? O sea, necesitamos
la petición que nosotros estamos haciendo a la inteligencia artificial sea lo suficientemente clara y esté muy revisada, ¿no? Y de una manera y muy afinada, ¿no? Por parte de la mano humana para llegar a que hablemos de calidad, ¿no? Pero todavía tenemos, aunque grandes capacidades a nivel de redacción, ¿no? Y que probablemente incluso escriba mejor que mucha gente que conozco, eh, todavía, ¿no? Ese gran redactor que lleva muchos años de experiencia, ¿no? Y que alberga un conocimiento importante del campo, de la ortografía, de la gramática, ¿no? De la redacción en general, pues tiene, ya digo, esa ventaja frente a un ChatGPT. Pero es cierto que la parte positiva que nos aporta el uso de este tipo de tecnologías es la escalabilidad, ¿no? Es decir, cuando antes pues un reportero, ¿no? Que salía a la calle, ¿no? Y que cubría 4 o 5 noticias, la capacidad que tenía, ¿no? A nivel de generar contenidos era muy limitada, ¿no? Podría hablar y podría generar un contenido, un número de palabras, ¿no? Y publicarlo en un medio concreto. El hecho de que se apoye en este tipo de herramientas le está dando la posibilidad, como digo, de escalar, ¿no? De aumentar el volumen de contenidos que puede generar una persona, versus, ya digo, el hecho lógicamente, jugar con ese hándicap que tenemos, que es la calidad de los textos que todavía genera, ¿no? Esto, ya digo, no es algo que yo me estoy inventando y que solamente se refleje en posteos, ¿no? Dentro de LinkedIn, sino que ya compañías y medios tan importantes como The Washington Post, ¿no? Están utilizando dentro de sus equipos de redacción inteligencias artificiales para este elemento. ¿Quiere decir esto que van a sustituir y van a eliminar, ¿no? Dentro de sus equipos de redacción a redactores que actualmente están picando sus contenidos y están generando copies? Por supuesto que no, ¿no? Y de hecho está demostrado que lo que están haciendo es incorporar incluso más miembros en los equipos con conocimiento de ese tipo de herramientas para simplemente, como digo, escalar mucho más, ¿no? El alcance que tienen sus medios y generar mucho más contenido con ese proceso de revisión y de mejora de la calidad, ¿no? De los mismos textos. Heliograph, por ejemplo, es esa IA, ¿no? Que actualmente ya genera noticias cortas que antes estaba cubriendo, pues, un reportero y que al final estaba perdiendo un determinado tiempo cuando estaban basadas en informaciones muy fáciles de digerir y que lo que pueden hacer esos reporteros es dedicarse, pues, a otro tipo de redacciones, ¿no? Más vinculadas a opinión, ¿no? Y con una visión a lo mejor más estratégica o con una intensidad, ¿no? Y más sensibilidad, ¿no? En algunos otros elementos. No vamos a poner, lógicamente, a Heliograph, ¿no? O a este tipo de IAs a hacer un análisis de si es bueno o es malo, ¿no? Una determinada guerra y quién es el bueno y el malo de esa guerra, pero sí que vamos a, digo, como, pues, poder absorber por parte de esta IA determinados contenidos más fáciles, más sencillos de aplicar y generar y que antes, como digo, estábamos quitando el tiempo de una persona para elaborar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el texto puede venir en diferentes formatos, ¿no? O sea, por un lado, como os decía antes, es verdad que el avance del procesamiento del lenguaje natural por parte de estas IAs es bastante potente, esto es una realidad, ¿no? Todo el campo del NLP, pero también vamos a incorporar, por ejemplo, el audio. En este momento, no en todas las herramientas, pero ya tenemos algunas que tienen esa capacidad de que en vez de estar picando, ¿no? Escribiendo ese contenido a través de un chat, simplemente lo que podemos hacer en este caso es o bien darle ese audio, ¿no? Y que automáticamente lo absorba, ¿no? Lo convierta en texto y genere esa conversación con nosotros o esa solución a una petición que estamos haciendo, o lo contrario, o darle nosotros un texto y herramientas que lo que hacen es que transforman ese texto directamente en un audio bastante comprensible, ¿no? Y sobre todo muy cercano a cómo sería la oratoria de una persona, ¿no? Habitual. Yo os voy a ir dejando algunas herramientas para que toméis nota en el caso de que estéis ahí delante de la pantalla. Incluso vais a ver que en algún caso os dejo varios códigos QR vinculados a documentos interesantes o a vídeos o a URLs, ¿no? O páginas en las que podéis complementar y ampliar este tipo de información. Vinculado lógicamente al campo de la redacción, nos tenemos que meter en el ámbito del email marketing. Yo ahí os listo en la presentación, como veis, una serie de beneficios que podríamos otorgar al desarrollo del ámbito del email marketing, ¿no? Esa fórmula de comunicación que vive y que se soporta dentro del ámbito del correo electrónico y que es muy importante para la relación que tenemos hoy en día con el cliente y sobre todo para el campo del e-commerce, ¿no? Del comercio electrónico. Aquí nos podemos permitir el uso de herramientas que permiten, por ejemplo, detectar antes de cualquier envío que hagamos qué probabilidad tenemos de caer en spam, ¿no? Y también al contrario, nosotros como usuarios ya tenemos dentro de nuestros gestores de correo elementos de inteligencia artificial que filtran de una manera más fina, ¿verdad? Y segmentan incluso los envíos, los correos que estamos recibiendo
para evitarnos problemas de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, phishing, ¿no? Y todo este tipo de prácticas. Pero también las herramientas y las plataformas de email marketing ya incorporan elementos de IA que les permiten saber en qué momento sería el ideal para poder mandarte un correo y que aumente la probabilidad de que tú abras ese correo, ¿no? Que el cliente abra y que tenga esa tasa de apertura del correo y reaccione, ¿no? Ante una comunicación o una formación que le estamos lanzando. También las IAs, este tipo de IAs, nos ayudan a mejorar los asuntos, a conocer qué tipología de asuntos encajan con un segmento concreto, ¿no? O sea, nos ayudan a entender, pues si de repente yo, como soy Carlos, y me encanta, pues no sé, el mundo de la realidad virtual, ¿no? O el metaverso, oye, pues voy a llamar la atención con un asunto en el que genere ciertas expectativas en el campo de la realidad virtual y que esté vinculado al producto que te estoy vendiendo. Ese conocimiento de alguna manera lo absorbe con el histórico de envíos que ha hecho y automáticamente lo que hace es darte esas recomendaciones de asuntos que parece no encajarían y que según su probabilidad encajarían con esa tipología de usuario. Por otro lado, lógicamente, los copies, como estábamos hablando, generan mejores cuerpos del mensaje, mejores titulares, ¿no? Mejores incluso textos para incorporar en nuestros call to action, en los botones que estamos metiendo en los emails. Y por supuesto en la parte analítica, ¿no? Cómo analizar y cómo apoyarnos en este tipo de IA que lo que van a hacer en este caso es darnos pues, mayor conocimiento, ya no solo visualización de datos, sino reconocer determinados patrones que a lo mejor nos ayudan a mejorar y optimizar el futuro de nuestras campañas, ¿no? Y por supuesto, dentro del email marketing hay una pata, ¿no? Que son las imágenes, es la creatividad, que tiene un peso importante y que yo creo que es importante también que nos fijemos en ella. Luego vamos a ver cómo puede repercutir en el campo del email marketing y sobre todo en la generación de imágenes la IA. Pero antes de saltar ahí, me voy a quedar con ese último paso, ¿no? La parte que estaba mencionando ahora mismo de análisis, ¿no? Y de estudio, ¿no? Y de los datos, esa parte analítica, para hablaros de otro elemento en el que podríamos incorporar IA, que tiene que ver con este caso con la investigación del mercado. Seguramente que muchos de los que estáis viendo ahora mismo esta sesión sois apasionados del fútbol, ¿no? De cada uno de un equipo y sabréis, y yo creo que es de todos conocido, ¿no? Pues esa lacra, ¿no? Que está vinculada al mundo del deporte, bueno, y en general en ocasiones incluso al mundo de las redes sociales, porque se nos permite todo, ¿no? Es decir, absolutamente cualquier tipo de barbaridad, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Y lanzando cualquier insulto o cualquier amenaza eh, en un Twitter, ¿no? En un X o en cualquier otro foro. La Liga de Fútbol Español ha puesto en marcha el primer monitor para la observación del odio en el deporte en redes sociales. Este monitor se llama Mood y lo que hace, ¿no? En este caso es analizar, monitorizar, ¿no? Y a través de una escucha activa en diferentes canales, diferentes medios del ecosistema social, para identificar cuál es la emoción predominante, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, un clásico entre el Real Madrid y Barcelona, o cuando se enfrentan el Deportivo de La Coruña, ¿no? Y el Atlético de Bilbao, ¿no? Me da lo mismo. O sea, al final aquí, bueno, yo creo que más que contároslo, os voy a poner un pequeño vídeo, dura unos segundos, en el que vais a entender mejor esta, esta herramienta. Bueno, como habéis visto, al final, bueno, tenemos la posibilidad, digo, no solamente de saber que hay un problema, sino en este caso
y como bien todos sabemos, si algo queremos corregir tendremos que analizar, ¿no? Y medirlo inicialmente. Esto es lo que está haciendo realmente la Liga, que me parece una práctica muy interesante para intentar erradicar, ¿no? Como decía antes, esa lacra que es pues, el racismo, ¿no? Y, bueno, y otro tipo de ejercicios que al final se plasman en muchas ocasiones, ¿no? Desde la grada de un campo de fútbol, ¿no? O escondido detrás de un perfil en redes sociales, ¿no? Otro elemento importante no solamente es escuchar y tener ese pulso, ¿no? A través de este tipo de herramientas, de qué habla mi usuario, de qué habla, qué tipo de tono está utilizando, ¿no? Cuáles son sus conversaciones, ¿no? Y poder participar de ellas, sino que también es ese entendimiento profundo que tenemos que tener del propio cliente. Eh, si al final las marcas, ¿no? Las compañías, las empresas son capaces, ¿no? De entender en profundidad ese público objetivo al que se dirigen o el cliente que ya tienen dentro de su CRM, pues el siguiente ejercicio es intentar que cualquier tipo de comunicación que tengamos con ellos sea hiperpersonalizada, ¿no? O sea, que tenga realmente una relevancia clara y que no hagamos perder el tiempo ni abusar, ¿no? de la confianza de habernos prestado un correo electrónico o simplemente que nos esté siguiendo en nuestro canal de YouTube. Entonces, importante es que en este caso nos apoyemos en determinadas herramientas que lo que pueden hacer, por ejemplo, en el campo de la publicidad es personalizar cada una de las creatividades que al final el usuario va a terminar viendo, ¿no? Dentro de determinados espacios. Y para que entendamos esto, ¿no? Fijaos, por un lado, no solamente vamos a lograr personalizar, como digo, determinados contenidos que vamos a ofrecer solamente a una parte, a un segmento en particular o a una persona, porque al final el segmento también puede ser una única persona a la que queremos impactar, sino que al mismo tiempo nosotros vamos a tener una capacidad de predecir, de saber qué es lo que va a ocurrir en el caso de que yo personalice con ese nivel de profundidad. Os pongo un ejemplo para que podamos entenderlo y a ver si os parece lo comentamos. They say the eyes eat before the mouth can taste, telling the brain deliciousness is on its way. But why do we burn our head out with countless hours of mind-numbing scrolling as it goes through menu after menu every day? 132 hours a year to be precise. Psychologists call it choice overload, a state when the brain is faced with an overwhelming number of options and struggles to make a decision, often ending up making the wrong call. Hungerstation, the leading food delivery app and spicy innovator, wanted to ease this pressure and help people make the right choice with a smarter way to order using the power of the subconscious mind. The first ever online food delivery order placed by your subconscious mind. Because it's way more powerful and can process things 500,000 times faster than the conscious mind. We decided to let it do the ordering. A feature on the Hungerstation app recognizes you've been hopelessly scrolling and launches the intuitive tool. A number of mouth-watering cuisines are displayed as the camera meticulously tracks the eye's interest using advanced algorithms and the front-facing camera. A smart AI uses proprietary food topic modeling to narrow down the options and presents a data report of what the eye concentrated on the most, or what the subconscious mind is craving, giving the user a list of relevant restaurants to order from. This innovative and intelligent feature caught the eyes of the media. We even mirrored the experience on social media, giving every Saudi the opportunity to harness the power of their subconscious. And soon, subconscious ordering became a thing, leaving us with a banquet of new data for more accurate and personal targeting in the future. By helping Saudis awaken their subconscious mind to ordering the food they love, we gained a cozy corner in their conscious mind for years to come. Bueno, como habéis visto en ese caso, y además estábamos hablando de una campaña que además recibió un premio en el último Festival de Cannes, ¿no? A nivel publicitario y que tiene esa capacidad, ¿no? Estábamos hablando de intentar personalizar al máximo el producto, el servicio, ¿no? La creatividad con la que está relacionándose el cliente a través de una aplicación, a través de nuestra página web. Y al final, bueno, pues en este caso, con una herramienta simplemente de eye tracking, de reconocimiento incluso facial, podemos tener esa capacidad, ¿no? De entender realmente qué anda buscando y, como decía la propia campaña, ¿no? Adelantarnos a sus propias necesidades, ¿no? Y yo creo que ese es un ejercicio bastante interesante
que podríamos aprovechar, ¿no?, de este campo, y que sin duda alguna pues nos sería bastante más complejo, ¿no?, hacerlo. Pero hay un campo que es verdad que va a cambiar muchísimo, ¿no? Y es la manera en la que nos estamos relacionando actualmente con el cliente, todo el campo de la atención al cliente, ¿verdad?, y de la escucha del cliente. Apoyándonos en este caso en la IA, vamos a poder revolucionar ese área también, ¿no?, y cambiar para siempre las maneras y las formas. Imagino que todos los que estamos aquí hemos conversado alguna vez con un chatbot, ¿no?, con esos asistentes virtuales que nos esperan en cualquier página en la que entramos o en esa aplicación que estamos consultando a través de móvil, y que pues nos invita a conversar simplemente pues, resolviendo una duda de qué horario de apertura tiene ese local, o en qué momento empieza su Black Friday, ¿verdad? O cualquier otro tipo de pregunta que podría estar en las preguntas frecuentes, ¿no?, de esa página, y que simplemente a través de un árbol de preguntas-respuestas nos devuelve esta información. ¿Qué ocurre? Que al final esos asistentes virtuales también tienen la posibilidad, perdón, de conectarse, ¿no?, a una inteligencia artificial y volverse automáticamente un sistema cognitivo, ¿no? O sea, una atención que ya no es una atención al cliente simplemente basada en una pregunta-respuesta, ¿no?, si hay un sí o un no, o hay una determinada palabra clave que deja el usuario en ese chat, sino que es una atención inteligente, ¿no?, pensada y personalizada para cada uno de los individuos en los que se está relacionando. Esto, bueno, también ha sido una de las novedades que ha traído OpenAI, ¿no?, en esta conferencia de los que os hablaba al principio de la ponencia, y que nos habla también de la oportunidad que nos da ChatGPT de incorporar en este caso lo que él llama GPTs, o ellos llaman GPTs, ¿no?, que son chats, asistentes conversacionales inteligentes basados en IA, y que, como digo, a través de una simple API vamos a poder conectar a nuestro sitio, ¿no?, a nuestra aplicación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto que es verdad que pasa a ser algo muy interesante porque, como digo, va a tener la capacidad no solamente de conversar, ¿no?, sino y de entender, de procesar ese lenguaje que vamos a transmitir, sino también esa comprensión del lenguaje natural que estamos dejando a través de este espacio, pues nos va a dar, como digo, una atención personalizada y mucho más atractiva hacia el otro lado. Ahora mismo notamos de una manera muy clara que quien nos está contestando y quien está realmente manteniendo esa conversación a través de este asistente no es una persona, pero va a llegar un momento en el que, ya digo, que la capacidad conversacional que obtenga, ¿no?, este tipo de IAs, este tipo de sistemas cognitivos, nos hagan dudar de si realmente estamos conversando y nos está dando respuesta a una duda que tenemos, una IA o una persona. Es muy interesante, ya digo, este campo, y bastante interesante. Pero fijaos que lo que os estaba diciendo ahí es que también hay un porcentaje importante de personas que todavía el hecho de sentirse atendido por una máquina, ¿no?, le da ninguna confianza, y al contrario, ¿no?, genera automáticamente un rechazo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso también el campo de este apartado de la inteligencia artificial vinculada a la atención al cliente está derivando en el desarrollo, en este caso, de elementos en el que, o de entes, ¿no?, que no percibamos realmente de una manera tan tangible, que son máquinas, ¿no? Y ahí aparecen, por ejemplo, los famosos digital humans, o lo que algunos también llaman metahumanos, que es algo bastante interesante y que os animo a descubrir, ¿no? Bueno, ahí os dejo una imagen, por ejemplo, que podría ser un tipo de estos metahumanos. Esa persona, lógicamente, no es real. Estamos hablando de avatares, ¿no?, hiperrealistas, con movimientos, con gestos, ¿verdad?, y con fórmulas pues en este caso vocales, ¿no?, que generan y que simulan, ¿no?, una conversación, y que en el fondo incluso podemos dotar de cierta empatía, ¿no?, podríamos llegar a hacer, y que pues, lógicamente lo metemos dentro de procesos automatizados en nuestro ecosistema digital, y que gracias a la IA que está detrás de todo ello, pues lo que vamos a dar es un servicio, vamos a decir, un poquito más cercano, ¿no?, más humano, que todavía estemos hablando de determinadas máquinas. Para que entendamos esto, yo os dejo aquí mientras que hablamos, ¿no? En este caso es NVIDIA, ¿no? Es la plataforma NVIDIA la que nos permite hacer este tipo de personalizaciones, ¿no?, del avatar. ¿Dónde incorporaríamos esto? Pues imaginémonos que ese asistente cognitivo, ese asistente inteligente que hemos conectado a nuestra página web, no solamente tiene un espacio en el que podemos conversar, no es solamente un chat, sino que abre, en este caso, una cámara, ¿no?, hace una especie de videollamada en la que podemos ver a una persona que nos habla, que nos mira a los ojos, ¿no?, y que además tiene que ver su forma, que ese es el siguiente salto, ¿no?, que van a tener los metahumanos, los digital humans,
es que la manera en la que se va a relacionar con nosotros no solamente va a estar personalizada y el contenido que va a utilizar va a estar personalizado, sino que también su apariencia va a tener que ver con quién somos nosotros, qué tipo de relación hemos tenido con la marca, nuestra edad, nuestro género, nuestra ubicación, nuestra necesidad, ¿no? O sea, todo ese tipo de información y de datos va a ayudar, en este caso, a, a- a la IA, ¿no? Que está preparando ese metahumano y diseñándolo como veíamos ahora mismo, para adaptarlo a cada uno de nosotros. Que eso ya es un paradigma de la personalización bastante interesante. Claro, ¿qué ocurre? Que estos metahumanos, estos digital humans, van a tener encaje en muchos apartados de ese ecosistema digital, ¿no? Que actualmente estamos manejando. Por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, que ya tocaba, ¿no? Hablar un poco de esas, de ellas, de las redes sociales, acaban de aparecer no hace mucho, ¿no? Y por lo menos empezamos a ver el fruto, ¿no? de este tipo de ejercicio de lo que llamamos los influencers, ¿no? O sea, esa combinación entre AI, Artificial Intelligence, ¿no? E influencer. ¿A qué me estoy refiriendo? Lógicamente, alguien que influía en el ámbito de las redes sociales hasta hace bien poco, ¿no? O sea, youtubers o instagramers, etcétera, al final lo que hacían era, bueno, pues hablarnos de un determinado producto, un servicio, ¿verdad? E influir, como digo, en la decisión de compra futura de cualquiera de nosotros, o simplemente en la opinión, ¿no? de ello, por ejemplo, pero eran personas de carne y hueso como tú y como yo que decidían tomar este rumbo, ¿no? Profesional y dotar de contenido sus redes, alimentando el hambre, ¿no? de esa comunidad que decide seguirlo. Pero en este caso, los influencers no son personas. Estamos hablando de esos avatares digitales muy parecidos a los metahumanos que veíamos antes, que entrenados en este caso con inteligencia artificial son capaces de tener sus propios perfiles en redes sociales o simplemente un espacio de generación de contenido en el que se relacionan y que incluso ellos automáticamente dinamizan, ¿no? estos espacios y que por lo tanto nos abre, ya digo, una nueva era, ¿no? en el ámbito de la influencia. Os pongo algunos ejemplos para que luego cuando termine la ponencia, si no los conocéis todavía, os metáis, ¿no? y naveguéis en ellos. Por un lado está Lil Miquela, ¿no? Que es una influencer virtual que no tiene nada más y nada menos que de casi más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y que, como digo, pues no deja de ser eso, o sea, es un metahumano, no es una persona real y que lo que está haciendo en este caso ya es colaborar activamente con marcas que utilizan lógicamente el poder de influencia que tiene este tipo de entes, no sé cómo llamarlo, ¿no? Bueno, sí, de vidas artificiales, ¿no? que podemos encontrar. Lógicamente ya, como os decía antes, el miedo a relacionarnos con las IAs, el miedo a relacionarnos con la robótica, sobre todo para los perfiles más jóvenes, pues parece que se ha perdido, ¿no? Todavía muchos de nosotros, bueno, quizá no entendamos cómo puede alguien realmente interesarse por la vida de esta persona, por el contenido que genera esta persona artificial, pero sin duda alguna, ya digo, en otro tipo de personas, en otro tipo de generaciones y que tiene que ver lógicamente con el futuro, pues probablemente, ya digo, sí que lo tengan pues muy normalizado, ¿no? Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Por cierto, antes me pasaba la diapositiva, pero os animo también a conocer la compañía Vía, que os va a abrir también un mundo en ese campo del desarrollo de este tipo de influencers virtuales, ¿no? artificiales, que ha venido para quedarse, ¿no? Y que probablemente, ya digo, cope un espacio muy importante en lo que llamamos la Web3, ¿no? que es la que ya estamos llegando, y en la que vamos a, pues, a compartir espacio usuarios, marcas, ¿no? anunciantes y, por supuesto, inteligencia artificial con este tipo de caras, ¿no? Eso también se vincula al ámbito del e-commerce. No solamente Meta, como habréis podido ver también en los medios hace poco, ya ha puesto en marcha, ¿no? ese tipo de avatares hiperrealistas que nos permiten conversar a través de los mensajes directos de Instagram, ¿no? o mantener una conversación fluida con apariencia incluso a veces de celebrities, sino que también ya empezamos a ver ejercicio, en este caso del campo de live shopping, ¿no? de la venta en tiempo real, por personas que no son personas, como digo, son inteligencias artificiales vinculadas en este caso a un avatar hiperrealista y que venden productos en tiempo real a través de canales como TikTok o como Instagram, etcétera, etcétera. Y esto es, ya digo, el boom y el no va más en el ámbito de live shopping en China y por supuesto tendrá que llegar no tarde o temprano a Europa. Pero abro también y os dejo ahí, ¿no? un concepto que también tiene que ver pues, con ese arranque que yo tenía en este ámbito, ¿no? Y es que todavía nosotros no tenemos la confianza ciega, ¿no? en seguir a este tipo de usuarios virtuales, ¿no? Completamente virtualizados, artificiales,
por lo que llamamos el valle inquietante, ¿no? Cuanto más se acerca, ¿no? a esa apariencia realmente humana, más nos acercamos también a ese apartado en el que de repente notamos un cierto rechazo emocional, ¿no? Porque entendemos que no nos estamos relacionando con una persona como tú y como yo, de carne y hueso, y nos provoca de alguna manera un cierto rechazo. Pero esto, una vez saltado ese espacio, ya digo que la población al final nos vamos a concienciar, ¿no? De que podemos hablar, podemos conversar, podemos confiar de alguna manera en esos elementos, en esos avatares completamente hiperrealistas, ¿no? Bueno, el ámbito de la creatividad, ¿cómo afecta todo ello, ¿no? Y vamos poquito a poco ya desenvolviéndonos en ese abanico amplio que tiene el mundo del marketing digital. Pues por supuesto las imágenes, es verdad que están viviendo pues de un boom, ¿no? En ese apartado, ¿no? Podemos crear absolutamente todo lo que se nos venga a la cabeza en pocos minutos, afinarlo todo lo que consideremos, ampliar, ¿verdad? Una fotografía que tenemos para hacer que a su alrededor aparezcan determinados elementos que no existían, ¿no? Y ya digo, al final lo que hace este tipo de prácticas y el apoyo en inteligencias artificiales, modelos de inteligencia, en este caso visual, es darnos la posibilidad, ya digo, de crear, ¿no? Y de no tener la necesidad, en el caso de que lo pensemos como un empresario, de tener un shooting, ¿no? A una persona, un fotógrafo profesional, haciéndonos fotos de infinitos productos con un montón de fondos diferentes, que una única foto, ¿no? De nuestro producto, automáticamente borrando el fondo y colocándolo, ¿verdad? En numerosos escenarios, podríamos tener un catálogo infinito, ¿no? De posibilidades, e incluso ver con cuál de ellas nos quedamos, hacer ampliaciones, mejorar la calidad de la propia foto o incorporar elementos que vayan poco a poco mejorando, ¿no? Y haciendo crecer todo ello. La verdad que el campo de las herramientas, pues que tienen que ver con el ámbito de la imagen, ha cambiado todo. Incluso esas compañías que eran muy reacias, ¿no? A que la llegada de este tipo de plataformas, como era, pues yo que sé, Getty Images, ¿no? O Shutterstock, etcétera, todas ellas ya tienen dentro de sus plataformas eh, herramientas de inteligencia artificial que crean, ¿no? Y que nos dan la posibilidad no solamente de buscar en un banco de fotos de fotógrafos profesionales que han dejado, ¿no? Y que tienen la capacidad de crear esas imágenes de manera manual, sino también que tenemos la posibilidad de crearlas desde cero con un simple prompt, ¿no? Diciéndole, oye, me gustaría ver un gato haciendo yoga encima de una alfombra azul en una habitación pues muy aséptica, ¿no? Y automáticamente lo que hace es que crea esa fotografía, ¿no? Cuando pensemos un poco en lo que tendríamos que hacer hace nada, un par de años para tener una foto de ese estilo. Y ahora en pocos minutos y al alcance de la mano e incluso en ocasiones de manera gratuita podemos tenerlo. A nivel de marketing, no estoy hablando de marketing digital, sino a nivel de marketing, ¿qué podríamos hacer? Pues lógicamente apoyarnos en este tipo de herramientas, ¿no? Y para incluso crear, para poner en marcha diseños de productos que el día de mañana vamos a querer lanzar al mercado. Incluso nos ayuda para validar ideas. Como veis ahí, pues os dejo algún ejemplo, ¿no? De estas imágenes un poco locas, de esos trajes que están vinculados pues, a personajes de superhéroes, ¿no? O algo como Bob Esponja, o como esa caja, ¿no? Especial premium de McDonald's y que nos ayuda, digo, a intentar validar estas ideas que a lo mejor tenemos intención de sacar al mercado, pero queremos ver cómo reacciona, ¿no? El campo de las redes sociales, el ámbito de los medios de comunicación nos pueden ayudar para hacer esa validación antes de poner en marcha pues, ese producto mínimo viable que nos tiene que dar la, la, la certeza, ¿no? De que va a funcionar y que la gente lo quiere, ¿no? Esto yo siempre digo el famoso sillón con forma de aguacate, ¿no? Que quién diría que un sillón con forma de aguacate se iba a vender y de repente, oye, pues poner en marcha estas fotografías, incluso incorporarlas dentro de nuestro e-commerce con la intención de ver de qué tipo de reacción, aunque el producto no exista, en recoger, ¿no? Y recabar esta información, hacer esa especie de prospección antes de lanzarlo, pues puede ser muy interesante también, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, herramientas, ya digo, de creación de imágenes tenemos muchísimas y prácticamente todas, incluido en este caso ChatGPT en su versión 4 ya, incluso están integrando, ¿no? Están haciendo esa posibilidad de que en un mismo espacio tengamos la capacidad de, con un prompt de texto, generar estas imágenes, ¿no? O generar textos o generar incluso vídeo, ¿no? Que va a ser el siguiente ejercicio, ¿no? de integración de todo ello. Ad Creative Eye, la verdad que es una plataforma muy interesante, porque en este caso os recomiendo utilizarla para la filtración, en este caso de campañas concretas, de piezas, mejor dicho, concretas, ¿no? Lo que hacemos es
darle ese prompt de qué es lo que quiero transmitir, le añado mi marca y automáticamente lo que hace la herramienta es crearme un montón, cientos en este caso de posibilidades para que poco a poco incluso yo luego pueda aprovechar a nivel de test A/B, ¿no? Dentro de mi plan de marketing y pues el trabajo que hacía antes ya digo un creativo y que llevaba una semana de desarrollo, hoy en día con esta IA pues, probablemente ese diseñador se puede encargar de cosas un poquito más concienzudas y dejar piezas más básicas, más estables para redes sociales en manos de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, el ámbito de las imágenes planas, vamos a decir, en 2D, pues funciona muy bien. Todos habremos visto y habremos utilizado Midjourney, ¿no? DALI, etcétera. Pero, por ejemplo, el ámbito del 3D, pues empieza también a revolucionarse, ¿no? Hace muy poquito hubo un trending topic bastante interesante vinculado a esta herramienta, a Wonder Dynamics, que lo que hace en este caso es pues, animar, iluminar y componer automáticamente encima de una persona de carne y hueso, ¿no? De piel, un elemento, un personaje completamente virtual, ¿no? Y en 3D, ¿no? Y con movimiento pleno, ¿no? Entonces nos permite al final, pues una imagen que tenemos de nuestro hijo paseando por el pasillo de la casa, automáticamente ponerle encima esa especie de avatar, ¿no? Ese personaje en 3D que puede ser un mini Yoda y que automáticamente lo vemos en el pasillo de nuestra casa caminando, ¿no? Tranquilamente. Os animo, ya digo, a que descubráis, que hagáis una práctica, porque tiene una versión freemium ahí para que podáis tocar. Pero fijaos esto tiene muy poco tiempo, lo hemos empezado a ver también en redes las últimas semanas, y tiene que ver con la creación en tiempo real de, de esas piezas, ¿no? Creadas por una IA y sin necesidad, como digo, de esperar a un procesamiento. Automáticamente, veis en la parte izquierda una línea azul, ¿no? Hay un prompt inicial que se habrá generado y que habremos introducido y simplemente con una línea como si hiciéramos o simuláramos que hay un amanecer y una bola naranja, ¿no? Que está desplazándose, lo que hace automáticamente este tipo de herramientas es, como digo, crear pues, un amanecer, un atardecer o como queramos llamarlo, y ya digo, en tiempo real. O sea, eso que estáis viendo ahí no es un frame de minutos, sino que es en tiempo real según se está desplazando esa bola amarilla, la IA automáticamente está generando estos contenidos, ¿no? Y que esto ya digo, abre, no sé, o sea, nos abre la cabeza, ¿no? Es una cosa tremenda. Echar un vistazo a Crea también, que es esta herramienta de la que estamos hablando y que, como digo, va a revolucionar el ámbito del desarrollo de imágenes. Metámonos un poquito más en el ámbito de cómo esto afecta también a la experiencia del cliente, ¿no? Al final el marketing digital, aunque sí que tiene su traslación en medios tradicionales, todavía sigue desarrollándose en ámbitos digitales, ¿no? Electrónicos, y por lo tanto el espacio en el que nos desenvolvemos y nos relacionamos con nuestro cliente no deja de ser todavía una pantalla, ¿no? Una página web, una landing, una aplicación móvil. El campo de la experiencia de usuario, ¿no? Del user interface es un apartado muy interesante y que al final siempre tenía apoyo en el ámbito del desarrollo, ¿no? Del diseño y desarrollo de páginas web, de aplicaciones, etcétera. ¿Qué ocurre en ese apartado y cómo la IA nos puede mejorar, ¿no? esa labor? Pues sin duda alguna lo que estamos viendo es que hoy en día a ayudarnos o apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial para aplicar código, ¿no? Para generar código que luego se va a plasmar en una aplicación o en una página web, de repente se ha reducido al máximo. El tiempo que antes tardábamos en hacer esa página, hoy en día es nada. O sea, como veis ahí, casi un 55% del tiempo de ahorro por parte de cualquier diseñador que se apoye, por ejemplo, en herramientas como GitHub Copilot, ¿no? No sé si conocéis GitHub Copilot, pero la verdad que es una pasada, ¿no? Porque automáticamente lo que hacemos es, no solamente, bueno, si tienes conocimiento lógicamente en desarrollo, en programación, ¿no? En lenguajes de programación, te va a ser muy interesante, pero luego también tenemos la posibilidad de, no sabiendo código, o sea, no code, ¿no? Automáticamente nos va a permitir, como digo, también generar cosas muy atractivas, ¿no? Esto tiene una combinación muy interesante con la parte del códex, ¿no? Que llama OpenAI y que de la mano, como digo, de GitHub Copilot, pues ya dentro de un espacio como ChatGPT vamos a poder trabajar y generar líneas de código que luego alguien va a trasladar y va a plasmar en una página web, ¿no? Y ya digo que aquí hay un campo bastante interesante por desarrollar. Os doy algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso Galileo, que lo que hace en este caso es mejorar y darnos eh, eh, pues, propuestas, ¿no? De cómo podría mejorar, ¿no? Y ser más atractiva
pues nuestra página web delante de un usuario para detectar pues, elementos de fricción, ¿no? de barreras un poco a nivel de usabilidad, de accesibilidad bastante interesantes. En el campo del diseño, pues cuando ya creamos una página, cuando ya tenemos nuestra página web montada, lo que normalmente hacemos es automáticamente pues, pensar en nuestro dominio, ¿no? Montarlo, alojarlo, ¿no? Y lanzarla y sacarla de producción para que el usuario la pueda ver. En ese campo también hay herramientas, ¿no? Yo os dejo, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que el propio, por ejemplo, Ionos, ¿no? Que es uno de estos proveedores, ¿no? Pues en este caso de dominios, ¿no? Y de alojamientos para páginas web, ya nos está ofreciendo dentro de su propia plataforma. Lo que nos dice es, oye, hazme un pequeño prompt, ¿no? En el que automáticamente me reflejes de qué va tu compañía, de qué va tu empresa, y lo que voy a hacer es recomendarte cuál sería el mejor dominio al que te podrías acoger y que esté en este momento disponible, ¿no? Nos ahorra un montón de tiempo este tipo de prácticas. Tiempo que antes perdíamos en revisar, en hacer consultas, en ver si estaba disponible, si teníamos el .com, el .es o el .ia, no me da lo mismo. Y ya digo que esto hoy funciona bastante bien y es una realidad. Bueno, como ya estamos un poco acercándonos y estábamos hablando de URLs, de dominios, ¿no? Pues ¿por qué no empezar a pensar en cómo ha cambiado la manera en la que nosotros también consultamos y preguntamos, ¿no? Determinadas, pedimos determinada información dentro de buscadores. Es verdad que antes no teníamos duda, hasta la fecha si hubiéramos hablado de búsquedas automáticamente a la cabeza nos hubiera venido Google, pero cada vez se abren otras posibilidades, ¿no? Y vamos viendo otra puertecita que se está abriendo ahí y que es verdad que ha cambiado de alguna manera el ámbito de las búsquedas. Yo no soy muy partidario, ¿no? De este tipo de memes, aunque os lo pongo, pero para que entendamos un poco pues qué dicen, ¿no? Que al final un OpenAI, un ChatGPT ha venido para acabar, ¿no? La tumba al final de un Google, pero hemos visto también cómo de repente había una respuesta clara por parte de Google. Google, lógicamente, tampoco es nuevo, ¿no? Es novato en este ámbito, sino que lleva muchísimos años aprovechando este campo. Tampoco se esperaba, yo creo, esta salida y esta llegada inmediata del ámbito de las respuestas, ¿no? Para todo ello. Pero no lo digo yo, lo dice Bill Gates, nada más y nada menos, ¿no? Y dice que vaticina que la IA acabará con las búsquedas de Google y de Amazon, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Esto, bueno, se puede coger con pinzas, podemos incluso entender, porque quizá tiene un poco de fake news este titular, pero sin duda alguna es verdad que hay una guerra y una batalla, y quizá ha permitido también que las herramientas que hoy en día estamos utilizando tú y yo hayan crecido, ¿no? Porque en muchas ocasiones pasa eso. Cuando de repente dos compañías del tamaño como Google y Microsoft se enfrentan en este campo, ¿no? Y además en una competición a veces no visible, ¿no? Por parte del usuario, lo que hace es que mejora, ¿no? Sin que nosotros nos percatemos las propias herramientas, ¿no? Bing Chat ha sido esa respuesta por parte de Microsoft, que como sabéis, bueno, pues tiene esa vinculación especial con OpenAI y Google no se ha quedado atrás, ¿no? Google sin duda alguna ha dado también un puñetazo en la mesa, ¿no? Y con la llegada de BART y de todo lo que ha conllevado, ¿no? este salto. Lo que vemos en el ámbito del SEO, ¿no? Del posicionamiento orgánico en buscadores, es que bueno, pues llegamos a un nuevo paradigma en el ámbito de las búsquedas, en el campo de las búsquedas. Antes, cuando hacíamos una consulta, ¿no? Y queríamos hacer una búsqueda concreta dentro de Google, por ejemplo, lo que lográbamos y nos devolvía Google al final una serie de respuestas, perdón, de resultados, ¿verdad? Un listado de 10, 20 infinitos resultados vinculados a esa consulta. Y nosotros éramos los que decidíamos en cuál de ellos terminábamos clicando y visitando y consultando esa información. Pero es que ChatGPT ha cambiado ese paradigma, Bing Chat ha cambiado ese paradigma, ¿no? Porque ahora la pregunta o la consulta que hacemos en este espacio automáticamente lo que nos devuelve es una respuesta. No es un listado de resultados que automáticamente nos da la respuesta más eficiente, más eficaz, según el conocimiento, ¿no? y el aprendizaje que ha tenido esa plataforma con el contexto, ¿no? que le hayamos dado. Bueno, como decía, Google no es nuevo aquí, o sea, que Google haya saltado este ámbito tiene que ver también con el desarrollo de los propios algoritmos, ¿no? Y bueno, de su propio buscador, ¿no? En este caso. Pero lo que nos ha traído, ¿no? Este salto es la llegada, en este caso, en el ámbito del SEO, de la famosa Search Generative Experience, ¿no? El SGE. El SGE de Google pues cambia también de nuevo las fórmulas que estábamos utilizando los SEOs para intentar mejorar el posicionamiento y el ranqueo de nuestras páginas dentro de estos buscadores.
nos abre también nuevos factores que se incorporan al propio algoritmo y que cambian, como digo, la fórmula, ¿no?, que estamos teniendo de relación con el buscador. Hoy no lo podemos ver de una manera clara, solamente en el ámbito del laboratorio, ¿no?, que tiene Google, pero tarde o temprano llegará a Europa, en Estados Unidos, en India, creo recordar, y en algún otro espacio y Japón ya es una realidad, pero poco a poco vamos a ir viendo ese cambio, ¿no?, en ese buscador tan blanco, tan impoluto, ¿no?, que es Google, para, ya digo, darnos, pues en este caso, unas respuestas bastante diferentes a las que estamos acostumbrados y sobre todo más personalizadas, ¿no?, y apoyadas en este caso, como digo, en BART, en esa IA que va a revolucionar el campo del SEO y que nos va a obligar a hacer SEO de una manera completamente diferente. Bueno, en el ámbito del SEM, ¿no?, ya no sería SEO, sino en la parte de marketing que hacemos dentro de buscadores, pues también las ha reflejado estos cambios. El propio Google ya ha puesto en marcha, ¿no?, infinidad de productos publicitarios vinculados a las búsquedas que están basados en IA y que, como os decía al principio también de la charla, en los minutos iniciales, ya logra lo que hace personalizar, ¿no?, customizar mucho más todo aquello que vemos en el ámbito publicitario. Y además de una manera completamente abierta y que réplica también ya en Meta, en TikTok, ¿no?, y que ya digo, todos nos dan herramientas a nosotros como anunciantes para que automáticamente generemos un montón de piezas sin necesidad de tener conocimientos a nivel creativo, que segmentemos sin una capacidad muy profunda, ¿no?, a nivel estratégica en ese apartado, etcétera, etcétera. Y ahora saltamos, si os parece, para dejar un poco hablar de inteligencia artificial y como nos queda todavía media horita por delante, 25 minutos por delante, hablemos de la robótica, porque todavía no ha estado presente en toda esta charla, ¿no? La robótica también tiene mucho que ver y quizá es verdad que es un apartado que no es tan sencillo de aplicar en nuestro día a día, porque también el coste, ¿no?, es bastante más elevado, pero tenemos numerosas oportunidades también en este campo, ¿no? No voy a hablar de, por ejemplo, de los típicos robots que nos pueden atender en la llegada de un hotel, ¿no?, o en una tienda al acceder con una tablet en la que podemos dejarle, pues, nuestra experiencia, ¿no?, como ha sido dentro de una tienda. Tampoco voy a hablar mucho de la parte de asistentes virtuales porque estaría vinculado a esos digital humans que hemos visto antes, ¿no?, o a los GPTs que mencionábamos como asistentes virtuales, pero sí al ámbito que tiene que ver en este caso con el e-commerce, ¿no?, con la distribución y la logística, porque ahí sí que la robótica va a ayudar muchísimo al marketing digital, ¿no? Eh, el avance, ya digo, de la robótica también ha sido muy notable. Quizá no lo vemos de una manera más tangible, ¿no?, a nivel de usuarios, porque solamente está al alcance, como digo, de unos pocos, ¿no? Es verdad que tenemos robótica casera, robótica asociada al entretenimiento, que ya pulula de alguna manera por nuestros hogares, pero a nivel de empresa, a nivel de cómo aprovecharlo en el ámbito del marketing, todavía está un poco lejano, porque digo, el coste no es asumible por lo que hay a nosotros. Pero infinitas empresas, muchas, no os podéis imaginar cuántas, están desarrollando robots muy interesantes y que, como digo, van a cambiar la manera en la que hoy en día nos estamos relacionando y el pensamiento que tenemos de muchos de ellos, ¿no? Una de ellas es Tesla, que todos conocemos por su pata, ¿no?, por su división vinculada a los automóviles, pero fijaos lo que ha hecho Tesla con este Tesla Bot. Bueno, por no quitar mucho tiempo, con el vídeo habéis podido ver más o menos, ¿no?, las capacidades que tiene este bot, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esa de repente visión computacional, ¿no?, que ha dotado a este robot y que le permite no solamente entender el entorno, ¿no?, sino relacionarse con él de una manera más o menos natural, reaccionando a todos los imprevistos, ¿no?, que puede haber, como veíais, le cambiaba las piezas y reaccionaba, y sobre todo con ese tacto que lógicamente todavía necesitan, ¿no?, para, pues, manejar los elementos que de repente le damos con cierto cuidado, con ese mimo y sobre todo con ese movimiento
fluido, ¿no? Ágil, ¿no? Que tiene el propio robot para impedirle caerse, tropezarse, chocarse con el elemento que pueda encontrar en su camino, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que también la reacción, como os decía antes cuando hablaba del valle inquietante, ¿no? Que tenemos nosotros con los robots todavía es un cierto lejana, ¿no? Nos genera todavía cierto rechazo el poder encontrarnos con un robot que de repente tiene esa apariencia humana, ¿no? Las compañías que más están haciendo, ¿no? Por intentar reducir ese tipo de rechazo, sin duda alguna son Boston Dynamics, por un lado, que veíais al principio los robots estaban bailando, ¿no? Y que la verdad que tiene increíbles bots, ¿no? Hanson Robotics, que por ejemplo son los padres, ¿no? de Sofía, que era la robot que os enseñaba en la diapositiva anterior. Y sin duda alguna, Agility Robotics, que tiene mucho que ver con lo que os voy a contar a partir de este momento, ¿no? En el ámbito del marketing, de todos es sabido que los clientes, yo creo que tienen muy claro, ¿no? Nosotros, consumidores, sabemos que lo somos. Probablemente no tengamos muy claro lo que queremos y en ocasiones nos tienen que ayudar, ¿no? A hacer esa predicción y llegar a nuestros insights, ¿no? Para ofrecernos cosas que todavía ni siquiera sabemos nosotros que queremos, que esta es también la habilidad, la magia que tiene el mundo del marketing. Pero sin duda alguna sabemos que lo queremos ahora, ¿no? La impaciencia, la velocidad con la que queremos recibir aquello que hemos decidido comprar a través de Internet es increíble, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Siempre vamos a comprar un producto que veamos en un Amazon de turno, pues que tenga una entrega 24 horas, mucho antes, aunque tenga un precio incluso inferior, de aquel que me lo entrega dentro de semana y media o 2 semanas. ¿Cómo está aprovechando el ámbito del e-commerce todo esto? Pues lógicamente para poder dar esa respuesta, ¿no? y reducir los plazos de entrega que tienen los e-commerce o los marketplaces, como el caso de Amazon, pues lógicamente tenemos que dotar de robótica todo el proceso logístico y el proceso de almacenaje, ¿no? La gestión de almacenes y al mismo tiempo la distribución, ¿no? Por ejemplo, Amazon, pues me imagino que de todo es sabido que ya aquí en España tiene varios almacenes, bueno, varios centros logísticos, como por ejemplo el de Barcelona, que están completamente automatizados, ¿no? Que tienen ese tipo de bots, de robots que mueven la mercancía, que mueven estanterías, ¿no? Que distribuyen los paquetes y que al final lo que hacen a un Amazon de turno es pues darle la capacidad de ser mucho más rápido en la gestión, como digo, de los pedidos que van recibiendo a través de su marketplace y de ponerlos automáticamente en distribución, ¿no? En los puertos logísticos para que lleguen al punto de destino lo más rápido posible, ¿no? Y se entregue pues cada día y reduzcamos, sin duda alguna, los tiempos de entrega, ¿no? De alguna manera es una respuesta, como digo, a una necesidad que hemos detectado por parte del cliente. ¿Qué ocurre? Que no solamente son esos robots que mueven estanterías, lo que vamos a empezar a ver, y de la mano en este caso de Agility Robotics como compañía de desarrollo y vinculado en este caso a Amazon, es este tipo de bots. Bots que son bípedos, bots que de alguna manera tienen apariencia humanoide, entre comillas, ¿no? Y que lo que hacen simplemente es apoyar como un recurso más pues a los equipos que actualmente tenemos de manera personal, ¿no? Dentro de estos centros logísticos, ¿no? Agility Robotics está planteándose no solamente que tengamos a estos miembros, ¿no? Robóticos dentro de nuestro centro logístico, dentro de nuestro almacén, sino que también les demos la capacidad y la posibilidad de salir a la calle. Y que al final, en la última milla de distribución, ¿no? Donde necesitamos también muchas más manos para hacer las entregas de los paquetes y donde suele haber también un retraso en los mismos, o incluso en ocasiones problemas derivados de la manera en la que se tratan los pedidos, ¿no? O el no reconocimiento de una dirección, o etcétera, etcétera, pues incorporar este tipo de robots, como estábamos hablando, y que es esta primera versión que aparece en este GIF y que no tiene esa cabeza con esos visores, ¿no? De reconocimiento de imagen y de visión computacional que veíamos en la slide anterior, pero que, oye, pues quiere poner en el mercado más de 10.000 droides, ¿no? 10.000 robots antes de 2025. Y entonces, bueno, rompería y cambiaría, sin duda alguna, pues este apartado, ¿no? Vinculado, como digo, a la distribución de la paquetería. Esto todo con un ejercicio de intentar hacer mucho más eficientes, como digo, y sobre todo de reducir los plazos para dar una respuesta más rápida a aquella persona que ha decidido comprar nuestro producto y que lo quiere tener en casa ya, ¿no? Este sería un poco la relación que tiene en este caso la robótica, aunque ya os decía que hay muchas más, pero me pareció muy interesante vincularnos a esta, ¿no? Pero vamos a acercarnos un poco
¿A qué tipo de riesgos? No todo es bonito, no todo es positivo, ¿no? He hablado muy bien de mi libro en esta hora inicial de charla, pero es verdad que también el uso de la IA conlleva determinadas implicaciones en ocasiones éticas, legales, ¿no? Morales, que también tenemos que contemplar, ¿no? Y que sin duda alguna están presentes y que pueden llegar a ser un riesgo, ¿no? También para nuestra compañía, ¿no? Y no voy a hablar pues, de cometer errores, ¿no? Ortográficos, ¿no? O de pues, tener los problemas de las famosas alucinaciones, ¿no? Que pueden llegar a tener las propias IAs cuando generan contenido y que automáticamente se quede esto pues, vinculado a una crisis reputacional de nuestra marca, ¿no? Es verdad que tenemos que controlar y tenemos que saber a quién estamos proporcionando la información, ¿no? O sea, cada vez que utilizamos ChatGPT todavía no queda muy claro si la información realmente se almacena. Entendemos que no, o al menos se nos dicen, ¿no? Realmente aprenden de la información que dejamos, pero no almacenan la información que dejamos. Pero es verdad que si estamos utilizando datos de nuestros clientes o datos sensibles, ¿no? De nuestros clientes, con más razón, vamos a tener que manejar y tener mucho cuidado con la privacidad del dato, con la gestión, ¿no? Y la seguridad de esos datos. Y sin duda alguna, si aprovechamos y utilizamos este tipo de IAs, pues que tengamos en cuenta que detrás está la mano humana y que la mano humana, pues a la hora de generar esos algoritmos que están ayudando, ¿no? A aprender y sobre todo dependiendo del dato que le han proporcionado para alimentarse, ¿no? Y aprender, pues puede tener determinados sesgos, determinadas discriminaciones, ¿no? Que nos afecten, como digo, a la hora de relacionarse con nuestros clientes. Cuidado con este tipo de prácticas, ¿no? Es verdad que la duda, ¿no? Y la pregunta siempre es si de alguna manera, pues por ejemplo, los repartidores de última milla, como decíamos, que antes entregaban el paquete en la puerta de nuestro cliente, van a desaparecer con la llegada de este tipo de robots, ¿no? Como el de Agility Robotics. Pues probablemente sí. No podemos decir que no, ¿no? Lógicamente aquí se abre un debate muy grande, pero probablemente aparezcan, ¿no? Infinitos también nuevos empleos, ¿no? Que de alguna manera absorban, ¿no? Estas personas, o sobre todo que le den la posibilidad a esa persona que actualmente no estaba teniendo un trabajo pues, muy enriquecedor, ¿no? Y muy provechoso, a poder hacer otro tipo de labores que tengan una repercusión en la sociedad mejor, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y luego también la responsabilidad legal que hay detrás de todo esto, porque también la tiene, ¿no? Ahora hablaremos un poquito del ámbito del copyright. Por ejemplo, bots, inteligencia artificial que utilicemos en este caso para fraude del campo publicitario. Y esto está muy sabido, ¿no? Y que se pueden comprar desde likes, reproducciones de vídeos, ¿no? Clics encima de anuncios, etcétera, ¿no? Hay un mercado negro en en esa deep web que también nos posibilita este tipo de prácticas y que sin duda alguna esos, entre comillas, malos, pues también están aprovechando el poder de la IA, ¿no? Que es una realidad. Pero todavía no está muy claro y hay demasiadas dudas en torno a si las imágenes que, por ejemplo, crea un DALL-E, ¿no? O un Midjourney tienen propiedad intelectual, ¿no? Que este es un campo también muy interesante y que todavía necesita regulación, ¿no? Al final, hoy en día el ordenamiento jurídico nos dice que, pues no sé, si un primate se hace un mono, ¿no? Se hace un selfie, esa foto no tiene propiedad intelectual porque no la ha hecho una persona, ¿no? Y todavía pasa algo muy similar con la máquina, ¿no? O sea, si la creación viene por parte de una máquina, no podemos decir que tenga ese copyright, ¿no? Pero es cierto que ya digo que nosotros tenemos que tener determinados cuidados y dependiendo también del territorio en el que vayamos a operar con este tipo de contenidos, pues vamos a tener que valorarlo, ¿no? Ya digo, es un campo bastante interesante. Os animo incluso a través de ese código QR, consultar esa guía, ¿no? del copyright, de la Copyright Office, ¿no? Que hace muy poquito, un par de meses, ¿no? También se publicó y que nos abre por lo menos las dudas, ¿no? Generales y sobre todo ese escenario, ¿no? Al que nos enfrentamos con la creación, el uso de las imágenes, etcétera, ¿no? Porque que una IA que ha sido entrenado con cuadros de Picasso, ¿no? Cree a su vez una imagen tomando como referencia, ¿no? El aprendizaje que ha tenido de la manera, ¿no? De esa técnica pictórica que tenía Picasso, no quiere decir que esa obra automáticamente, ¿no? Esté asociada a Picasso y que tenga un copy detrás, ¿no? Ya digo que bueno, es un tema que no soy experto jurista, pero que sin duda alguna hay que tener también y contemplar, ¿no? Pero ¿qué ocurre también en el ámbito, ya que estábamos hablando antes de Amazon? Pues que vemos que hay numerosos productos que tienen engordada su reseña, ¿no? Y hay un campo muy importante de reseñas, valoraciones, opiniones que son completamente falsas, ¿no? Y que se vierten, como digo, pues a un restaurante, a
un hotel, a una empresa en particular, ¿no? Y que modifica pues, su capacidad, ¿no? de comercial de vender un determinado producto o un servicio. ¿Qué ha hecho Mozilla? ¿No? Apoyarse y desarrollar en este caso una herramienta de inteligencia artificial que combinado dentro de su propio navegador o en el que queramos nosotros ahora mismo trabajar, ¿no? Automáticamente lo que hace es que detecta esas reseñas falsas, esas estafas que incluso podemos llegar a tener para evitar caer en la trampa, ¿no? How can you trust the reviews you're reading? Introducing FakeSpot by Mozilla, a free add-on for Firefox and other browsers. Whether on your phone or computer, FakeSpot analyzes product reviews and sellers as you shop on Amazon, Best Buy, eBay, and other big online shopping sites. So how does it all work? Using artificial intelligence and machine learning algorithms, FakeSpot analyzes reviews, product info, seller info, and other data to find issues with product reviews and sellers. FakeSpot also gives you a summary of key product details like quality, packaging, competitiveness, shipping, and price. Finally, FakeSpot makes it easy to know if the seller is reliable by generating and prominently displaying a seller rating. By sorting out the good from the bad, FakeSpot saves you time and money while protecting you from e-commerce fraud. It's helped millions of people shop with more confidence than ever before. It's time to finally combat made-up product reviews and create a better online shopping experience. Get FakeSpot by Mozilla as a free add-on for Firefox. Bueno, como veis ahí, esta herramienta de Mozilla nos da esa capacidad, ¿no? De automáticamente nosotros como usuarios detectar pues aquellos productos que no son confiables, que tienen unas reseñas engordadas, falsas, y desde el ámbito del marketing digital, incluso a nosotros, ¿no? Si somos los que estamos recibiendo ese tipo de reseñas falsas, poder detectarlas y tomar medidas, ¿no? Para eliminarlas, porque al final los algoritmos que están mostrando nuestros productos más arriba o más abajo dentro de un Amazon, pues están teniendo como factor clave el número de reseñas, ¿no? Y de opiniones y palabras claves que se están introduciendo dentro de estos espacios, ¿no? Yo creo que es un elemento muy interesante y que poco a poco vamos a ir viendo cada día más reflejado, ¿no? En nuestro día a día, en nuestros navegadores, en las aplicaciones que utilizamos. Pero la IA también tiene un montón de problemas, ¿no? Si le preguntáramos, por ejemplo, cuánto mide esta vaca a una IA, pues efectivamente tomaría una decisión errónea, ¿no? O sea, todavía, como digo, las IA sí son muy eficientes, sí, sí es verdad que tienen altas capacidades, pero hay determinados errores que no pueden evitar, ¿no? Y que en ocasiones vamos a tener que contemplar y tener en cuenta, ¿no? Todos esos, como digo, riesgos también del uso de la IA. Que no deja de ser un ente artificial que comete errores igual que los cometemos nosotros, que probablemente incluso dependiendo de la información que le estemos dotando, ¿no? Pues va a tomar unas decisiones u otras y todavía la mano humana tiene que estar ahí detrás, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Y bueno, pues hay todavía muchas críticas en torno a si va a llegar un momento en el que las noticias, ¿no? A través de las fake news y de las deepfake, ¿verdad? Pues nos confundan, ¿no? Y que no sepamos reaccionar y saber pues si esa imagen o ese vídeo que estamos consultando realmente es real, ¿no? O si está hecho y es una persona la que aparece o no, o si está pues modificado, ¿no? Para hacernos creer determinada información. De esto ya digo, hay muchísimo debate en la calle, incluso hay un movimiento muy interesante, lo que llaman el Writing by Human, ¿no? El Not by AI, que lo que nos dice al final es, oye, ¿por qué no poner este sello, esta especie de certificado para que determinados productos que son completamente virtuales y que pueden llegar a confundir a algún tipo de usuario, pues automáticamente se elimine, ¿no? Este tipo de dudas con sellos como ese, ¿no? Pero bueno, errores sin duda alguna, ¿no? Alucinaciones, como os decía antes, también tienen las IAs y hay que contemplarlas y entenderlas. Es verdad que la gran mayoría de las plataformas ya son profesionales, las podemos manejar, ¿no? Un Watson Assistant, ¿no? De IBM o ChatGPT-4, etcétera. Ya podemos modificar ese nivel de alucinación y para que no invente demasiado, ¿no? Y no cree demasiado, sino que tome como base el contexto que le hemos dado o lo que ya alberga y que no tenga tantos errores, ¿no? Y luego, por dejar un poco, ¿no? Y ver que las máquinas, aunque son máquinas, ¿no? Todavía tienen, no digo conciencia, porque todavía no hemos llegado a ese punto, pero es verdad que igual un estudio muy interesante que me pareció una cosa bastante curiosa y por eso que lo quería dejar hoy aquí, que nos muestra que al final
parece ser, ¿no? que los GPTs o ChatGPT o cualquier de ese tipo de IAs funcionan mucho mejor si lo que plasmamos dentro del prompt que estamos dejando, ¿no? tiene un componente emocional, ¿no? Si le decimos pues, que dependemos de ellos para que nuestro jefe nos ascienda, ¿no? o que queremos vender porque las ventas van muy mal, ¿no? Y necesitamos ventas y que por lo tanto se tiene que esforzar, ¿no? Ese tipo de peticiones más cercanas a la emoción, ¿no? Más empáticas, automáticamente parece, ¿no? que la IA las tolera, las acepta, ¿no? Y que por lo tanto se esfuerza, ¿no? A nivel de procesamiento un poquito más, ¿no? ¿Esto de qué nos habla, ¿no? Y ya me enfoco en el final de la presentación. Pues sin duda alguna, vale, estamos en un momento en el que la IA es verdad que nos está dando cosas muy interesantes, esta IA generativa, esas IAs estrechas, pero que quizá, ¿no? Si el camino sigue evolucionando y seguimos haciendo que estas herramientas crezcan y crezcan, ¿no? Y se doten de esa capacidad cercano al entendimiento humano, a la inteligencia humana, llegaremos a ese punto, ¿no? que llaman la famosa singularidad, ¿no? En el que la inteligencia humana, ¿no? y su nivel de capacidad, ¿no? de entendimiento y de aprendizaje y el de la máquina coincidan, ¿no? Estén en el mismo nivel. Esto nos llevaría a otro estadio, ¿no? No quiero hablar de Terminator ni de Matrix ni nada por el estilo, pero es cierto, ya digo, que hablaríamos de un escenario, de un contexto completamente diferente a esto. Y tengo que decir que todo lo que he ido diciendo y contando, ¿no? a lo largo de la sesión de hoy, pues al final es, como digo yo, un trazo en el agua, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Mañana probablemente muchas de las cosas que os he contado no tengan sentido, ¿no? Y que dentro de un mes estemos hablando de un avance exponencial de otro tipo de campos y a los que tenemos que también estar muy pendientes, sin duda alguna, ¿no? ¿Nos va a quitar entonces la IA el trabajo, ¿no? Que partía un poco de esa inteligencia amplificada, ¿no? en el inicio de la sesión. Yo creo que no, ¿no? Probablemente sí que lo haga aquella persona que tenga capacidad y tenga conocimiento de estas herramientas para hacer esa labor, porque lo va a hacer de una manera más fácil, más eficiente, ¿no? En menos tiempo y probablemente más eficaz. Pero nadie sabe, ya digo, estamos un poco en un momento en el que todavía hay muchas dudas alrededor, ¿no? Y el otro día en esa conferencia de OpenAI en el que salía Sam Altman, ¿no? Que es el CEO de OpenAI, voy a intentar cerrar la sesión con una frase que nos habla de precisamente de esto, ¿no? Dice, él cerró, ¿no? Después de una hora y media probablemente de charla, dijo, oye, esperamos que regresemos el próximo año que viene y dice, lo que lanzamos hoy parecerá muy pintoresco, ¿no? O sea, muy poca cosa en comparación de lo que estamos ocupados en este momento, ¿no? Creando para usted en un futuro, ¿no? Y eso nos hace ver que sí, ahora mismo estamos relacionándonos, como decía antes, ¿no? Con un bebé de ChatGPT que ya nos maravilla y que nos ayuda a hacer un montón de cosas, ¿no? Y que nos abre campos en el ámbito de los asistentes, ¿no? De las APIs, ¿no? De las tiendas, etcétera, de todo lo que nos ha traído nuevo OpenAI, pero que sin duda hay algo ahí, una batería, ¿no? de mejoras que va a cambiar todo lo que sabemos y todo lo que conocemos del ámbito de las inteligencias artificiales. Bueno, os dejo diferente documentación que creo que puede aportar y puede complementar todo lo que hemos visto en la sesión de hoy. Igual le facilitaré la presentación a Fundación Luquia para que la pueda compartir con los asistentes si así lo considera, porque creo que bueno, el campo de la IA, ya digo, necesita de un aprendizaje constante, ¿no? Nunca mejor dicho, necesitamos alimentar nuestras cabezas, ¿no? con todas estas novedades que trae este campo. Así que bueno, espero haberos abierto un mundo de posibilidades. Bienvenidos a esta revolución digital en la que nos hayamos inmersos y en el que el marketing digital pues seguramente beba y se sume, ¿no? a la robótica y la inteligencia artificial para hacer mejor su labor. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias.